Buenos días, noche, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a La Otra Página, un espacio dedicado al mundo de los libros y de la lectura. Hoy en La Otra Página vamos a leer al padre de la ciencia ficción colombiana, al autodenominado padre de la ciencia ficción colombiana. Nuestro autor se llama Antonio Mora Vélez. Él nace en Barranquilla en 1942, pero muy temprano en su vida se radica en Montería. Y no solo en Montería va a ser su vida, sino en muchos lugares de la costa noreste del país. El señor Antonio Mora es abogado, profesor universitario, gestor cultural, periodista, columnista, en fin, un escritor, un intelectual que le ha dado muchas alegrías y muchos hitos culturales a Cartagena, a Sincelejo, a Córdoba, en sus universidades, hasta por la radio. Este señor es un escritor de cuentos, poemas y novelas de ciencia ficción. Los tres géneros los ha abordado, también los ensayos, y él es el único en el siglo XX que se autoproclama como escritor de ciencia ficción. En 1970 publica Glitza, que es el cuento que hoy vamos a leer, y esto le hace ganador de un parcial concurso de cuento del magazine dominical del Espectador. A partir de este momento empieza a publicar más, a escribir y a publicar muchos más cuentos, en concordancia también con la fundación de la revista El Túnel. Esto es un grupo de una revista literaria en la cual hace como parte fundador nuestro autor de hoy. Se da en 1975 esta fundación, pero también el señor Antonio Mora Vélez estuvo como cofundador de la Unión Nacional de Escritores, del Movimiento Arte Sinú, el Boca Chico Letrado y el Parlamento Nacional de Escritores Colombianos, esto desde los 70s a los 80s y a los 90s. Posteriormente sigue construyendo su obra y entre los muchos de sus libros y de sus textos podemos nombrar entonces Glitza, El Juicio de los Dioses, Lorna es una mujer, Los Caminantes del Cielo, El Fuego de los Dioses, Los Jinetes del Recuerdo, Los Nuevos Iniciados y A la Hora de las Golondrinas. Todo esto son desde cuentos, novelas y poemas de ciencia ficción que el señor Antonio Mora Vélez, el denominado padre de la ciencia ficción colombiana, nos ha legado. Por desgracia, él murió el año pasado, aunque no recuerdo el día, pero a pesar de todo, siempre consiguió llevar su labor a gran puerto y tuvo varios premios y tuvo reconocimiento de la gente que lo conoció, que compartió con él y escribió también junto a él. Así que bueno, vamos a ir ahora entonces con el texto que lo hizo ganador de este cuento dominical, de este concurso de cuento dominical. Este es un cuento bastante peculiar, pero no vamos a tratar de él, sino que vamos a leerlo. Glitza. Glitza estaba sentada en su reclinomática, esperando las noticias del cosmódromo de Libia en el Sahara. Miraba ansiosa a cada instante el videófono, deseosa de contemplar las manos en alto de su amado despidiéndose para siempre. Más que un torbellino, su cerebro era un tornado de emociones y de ideas. Por sus mejillas resbalaban lágrimas de agonía que se coloreaban con la luz multicolor alternada de la lámpara de noche del sillón electromecánico. Transcurrieron pocos minutos, 15 tal vez, antes de que la pantalla se iluminara. 15 minutos durante los cuales Glitza repasó la hermosa historia de sus relaciones con Vernon, desde cuando lo conoció en la sala de centrifugación de la Academia Astronáutica hasta el maravilloso día en que él le pidió, delante de todos sus compañeros astronautas, con ocasión de la fiesta de grado justamente, que le acompañara por el resto de sus días.
Recordó las sonrisas de los demás graduandos al escuchar la fórmula empleada por Vernon. Quiero que seas mi compañera y que me acompañes siempre. Y se sonrieron porque ella no era astronauta, era doctora en genética. Dos profesiones de áreas operativas diferentes, cuyo ejercicio no les iba a permitir mayor tiempo juntos. La regla general era que los matrimonios se concertaran entre parejas de profesiones iguales o complementarias. Pero Glitza pensaba de otra manera, y así lo hizo saber a todos ese día. Para seres que se aman y que simultáneamente entregan su ciencia y su energía en ramas diversas de la actividad humana, el disfrute del amor durante las etapas vacacionales es mucho más intenso, dijo. Es mejor entregar totalmente cuerpo y espíritu en el rito maravilloso del amor que perturbar el éxtasis con una palabra, un gesto o un pensamiento que denuncien nuestra vinculación mental con otra parte, sostuvo finalmente. Y todos comprendieron. Las relaciones entre los hombres habían llegado a un grado tal de hermandad y de solidaridad que todos se esforzaban por superar a los demás en la infinita tarea de hacer la vida más hermosa. Cada ser humano en su trabajo daba todo lo que tenía de sí. Entregaba la totalidad de su capacidad y de su tiempo, consciente de que su aporte, a más de necesario, lo ennoblecía. Lo hacía cada vez más hombre. Fue por eso por lo que Glitza defendió entonces la tesis de que, lejos de constituir un obstáculo, la diferencia de profesiones era más bien un incentivo para el trabajo de ambos. Además, desaparecido el egoísmo en la sociedad, todo el planeta había convertido en patrón de conducta el lema: el hombre es amigo, hermano y camarada del hombre. Era algo así como la repetición en un nivel superior del viejo lema de los mosqueteros: todos para uno y uno para todos. Un verdadero tributo de energía para el colectivo que facilitaba una vida individual pletórica de satisfacciones materiales y espirituales. Glitza se ilusionaba entonces con las etapas vacacionales del año, 4 en total, en compañía de Vernon, gozando de la brisa cálida del mar nuevo, durmiendo en las casas flotantes de Berkelot, dibujando los perfiles del crepúsculo amazónico y conquistando la medalla del explorador meritorio con las 7 aventuras del Kilimanjaro. Pero jamás pensó que la primera misión de Vernon llevara consigo el peligro real de no poder realizar todos esos sueños. Por eso lloraba y deseaba verlo desde el videófono de su casa veraniega. No se sentía con fuerzas para despedirlo en el cosmódromo. Los 15 minutos necesarios para que el filme de toda su existencia con Vernon se proyectara en el consciente de Glitza pasaron más deprisa que nunca. Hasta que la luz del videófono, inicialmente violeta, anunció el principio de la transmisión. «Habla Livia», decía el locutor, mientras las cámaras tomaban el paisaje amarillo de maíz que servía de marco a la imponente estructura de la nave astral. En estos momentos, el cosmonauta Vernon Coste se despide de sus hermanos de la Tierra. Vernon hizo un ademán con ambas manos que reflejaba su optimismo, su fe en las inconmensurables capacidades del intelecto. Y Glitza creyó ver, no obstante, a través del cristal de la escalafandra, un par de lágrimas que le enseñaban el dolor de la despedida de un hombre seleccionado para el viaje no precisamente por emocionalista. Pero Vernon no la podía ver y parecía resignado a no verla, cuando la voz de Glitza le hizo retroceder el movimiento lento de entrada a la cosmonave. Por televisófono, ella había pedido la comunicación. Ahora podía contemplarla inmensa en la pantalla del edificio central y podía escuchar su voz temblorosa decirle: «Vernon, querido, te deseo suerte, te esperaré siempre». «Regresaré, Glitza, regresaré para casarme contigo», fue todo lo que dijo. Segundos después de que Glitza le contestara: «Vernon mío,
te casarás conmigo. La comunicación se interrumpía para dar paso a la orden de abandonar la pista y de continuar el conteo regresivo en su fase final. 2. El pulsador neutrínico hacía avanzar la nave astral a velocidades próximas a las de la luz. El capó de cristal platinado estaba completamente dibujado por un enjambre de estrellitas diversas de indefinidas tonalidades cromáticas que superponían el paisaje negro de las inmensidades cósmicas, una imagen de colorido y belleza. El ruido como de chicharra que producía la fricción de las partículas de gas y polvo con las paredes exteriores de la nave, ya próximas al rojo blanco de la transformación energética, se había hecho imperceptible a los oídos de los 5 valientes cosmonautas. Vernon daba órdenes desde su cabina energomática. Comprobaba el desgaste de los pulmotores láser. Preparaba la tercera pulsación que arrojaría definitivamente la nave fuera de la gravitación solar. La ruta apenas si se había modificado en 2 microgrados discretos, de modo que no había necesidad de una corrección retropulsátil. Si todo marchaba como ese día, la tripulación debía estar en la órbita del planeta verde en 5 años convencionales aproximadamente. El hombre, en su afán de dominar la naturaleza, decía Vernon a los restantes tripulantes, no escatima esfuerzos. Para lograr ser plenamente la materia consciente de sí misma, es necesario que conozcamos más de lo que hasta ahora conocemos. La vida, se ha dicho, no es un fenómeno exclusivo de nuestro sistema solar. En el planeta verde de Alfa Centauro, los radioastrónomos han encontrado pruebas de una vegetación exuberante que puede darnos la clave de la cosmoproducción agrícola en gran escala. Vernon siguió hablando, explicando el objetivo de la expedición en la primera reunión de estudio. Aunque ya todos lo sabían, era costumbre hacerlo en la primera reunión de grupo. Habían transcurrido apenas 10 meses desde que la columna de haces lumínicos coherentes puso a la nave astral en ruta hacia Alfa Centauro. Pero 10 meses en la vida de los astronautas, porque en el desarrollo histórico de la Tierra, nuevas concepciones éticas y científicas anunciaban el advenimiento de una nueva era. De Glitza quedaba el recuerdo filmado de su figura, de sus ademanes, de su sonrisa amplia y contagiosa. Todos los ratos de descanso, Vernon los dedicaba a la contemplación de su amada y al recuerdo del hijo por nacer. ¿Qué será de él? Un astronauta, sin duda, se decía casi siempre. Y soñaba entonces con la fantasía de las dos presencias. Yo estoy aquí, pero también en la Tierra, sostenía. Allá tengo otro cuerpo, pero es mi propio espíritu. Son las mismas fuerzas de mi mente las que activan la conducta de ese otro pedazo de mi ser. Qué lejos estaba de imaginar que Glitza había logrado la más extraordinaria conquista de la genética con el control y dirección de los genes para fines estéticos. Ahora las características accidentales del físico humano obedecían a la regulación de la inteligencia y no a la casualidad de las combinaciones nucleicas. Y qué lejos estaba de imaginar que su hija había escogido la profesión de su madre, que pensaba como ella, sonreía como ella y le amaba tanto como ella, a pesar de solo conocerlo por filmes y por intermedio de proyecciones espaciofotónicas. Glitza, la Glitza que amó desde que la sorprendió en la sala de centrifugación con un cachorrito de oso, era ya una mujer 2 veces mayor que él, con una idea fija en su cerebro, el regreso de Vernon y un propósito, el cumplimiento de la promesa que le hiciera segundos antes del despegue. Los años convencionales se sucedían casi simultáneamente con las etapas generacionales de la Tierra. Vernon vivía interiormente con la imagen de Glitza, aunque sabía que no volvería a verla ni a estrecharla entre sus brazos. Se había resignado a vivir con su recuerdo,
porque sabía que de ella no quedaba sino eso, el recuerdo de su atrayente personalidad. Hasta que el planeta verde apareció en la distancia radiovisible de la nave, 4,5 años convencionales después, extraordinariamente denso de vegetación, convertido en verde esperanza de la humanidad terrestre. La operación de aterrizaje y la posterior instalación del laboratorio fue cosa de horas terrestres, gracias a la precisión de que la moderna técnica facilitaba. Poco después, el joven biólogo de la expedición recogía las primeras muestras de las muchas especies nutrientes que se encontraban en el planeta. Este parecía una inmensa hacienda de cultivo construida por la naturaleza para disfrute de los hombres que consiguieran descubrir su glauca existencia. En él no se encontraron vestigios de vida animal, ni siquiera de la escala zoológica inferior. La concentración clorofílica existente en el océano primitivo de este planeta era tan grande que por eso no se operó el fenómeno de aparición de seres vivos desprovistos de ella que necesitaran consumir sustancias del medio exterior, en lugar de producirlas sintéticamente con la ayuda solar. Así explicó Dorley, el joven biólogo, la ausencia de animales en el planeta verde. Tal vez por esta circunstancia la nave Astral pudo cumplir con relativa facilidad su misión y Vernon realizar el sueño de regresar con vida a su tierra. Y poder saber, con eso se conformaba, qué fue de Glitza y de su descendencia. Tercero. La inercia parabólica cortaba la distancia cada vez más. El tiempo de regreso debería ser menor en 1,5 años según los cálculos. En Vernon solo la inmensa felicidad de llevar a la Tierra el mecanismo de los futuros planetoides agrícolas y la esperanza de encontrar a Glitza mantenía dormida la angustia de saberse separado de la mujer amada. Porque, no obstante el conocimiento científico, en lo más profundo de sus sentimientos había siempre una esperanza. La esperanza de que Einstein se hubiera equivocado. La esperanza de un movimiento espacial completo que compensara la relativa lentitud del movimiento terráqueo en torno a su estrella. La terrestre esperanza de que hablara Neruda, elaborada como si fuera un duro pan para acompañar al hombre en todas partes. Y estaba Vernon tan terriblemente enamorado de su esperanza que perdía por completo la noción del tiempo frente a los filmes desgastados que le complementaban espiritualmente su viaje de retorno. Con la misma intensidad del pensamiento con que deseó el éxito de la empresa a él encomendada, ahora deseaba convertir en realidad el sueño de volver al lado de su Glitza. Más que la inercia parabólica, ahora era la fuerza de sus sentimientos la que devoraba las distancias y acercaba la Astral a la Tierra que le vio partir 150 años atrás. Ya las estaciones ecuatoriales de rastreo habían detectado las primeras señales hertzianas de la nave de regreso, y en la Tierra todo era expectativa y emoción, en especial en el corazón de una linda joven de 20 años, estudiante de último año de la Academia de Astronáutica, que aguardaba ansiosa la aparición del astral en los cielos de América. Los días y meses de la espera se consumieron más deprisa que de costumbre. Parecía como si la ansiedad de los 20,000 millones de terrícolas hacía caminar más velozmente las manecillas del tiempo. Finalmente la nave Astral, de líneas aerodinámicas anticuadas, pero admirada por todos, tomó pista en el nuevo cosmódromo de Arizona. Millares de personas observaron de cuerpo presente la aparición sonriente de los cosmonautas de ayer, una vez abierta la escotilla. Y observaron y escucharon también sus videobotones, el hermoso diálogo del comandante con la impresionada joven cadete que se acercaba a recibirlo. Llevaba un ramo de flores caliotas de Marte y un hermoso brazalete de oro venusino que le hizo recordar a Vernon la tarde en que le declaró su amor a Glitza en el Parque Konstantin Tsiolkovsky de la ciudad cosmódromo de Libia. ¡Glitza!
exclamó al verla sonriente, con la misma sonrisa de siempre y el mismo gracioso movimiento de cabeza. No soy la Glitza que usted supone. Soy descendiente en la 8ª generación de ella, le contestó, al tiempo que le entregaba las flores y le obsequiaba un beso en la mejilla. Pero si eres igual a Glitza. Gracias a la genética dirigida, le repuso la joven cadete. Pero, ¿cómo? Todo es obra del amor, del más grande y universal de los sentimientos de la evolución cósmica. Gracias a él pudo la Glitza que usted amó revolucionar la ciencia de los genes con un solo propósito: cumplirle una promesa. ¿La recuerda usted? Sí, ya lo creo que la recuerdo. Me dijo entonces: Vernon mío, te casarás conmigo. Vernon se quedó un rato ahondando en sus recuerdos, revolviendo imágenes, como si quisiera inundar el presente con los hechos del pasado. Después le preguntó: Entonces, ¿tú cómo te llamas? Me llamo Glitza, como mi madre y mi abuela, como Glitza quiso que nos llamáramos todas. Los ojos de Vernon se empañaron, igual que en la tarde aquella de la despedida en Libia, y por sobre la gritería de los millares de jubilosos asistentes, dijo dulcemente a la joven Glitza: ¿Sabes? No habrá una segunda despedida. La próxima vez viajaremos juntos. Ella simplemente sonrió y le tomó de la mano. Habían bajado las escalinatas de la astronave y ya se dirigían por el alfombrado pasillo, rumbo a la sección central del circular edificio de la Dirección Cosmonáutica. Segundos después, se escuchaba la voz del más popular cantante de la ciudad, Cosmódromo. Podrá acabarse el calor del sol y la tierra convertirse en hielo, pero el amor y el calor humanos tendrán siempre una mañana.